ya está con nosotras Juan Ignacio Codina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Marina, ¿qué tal? Encantado de estar con todas vosotras y especialmente contigo. Muchas gracias. Oye, yo también porque justo te estaba diciendo que me llegó ayer tu libro, justo antes de empezar mis vacaciones, que es Antitauropedia, Diccionario Histórico del Pensamiento Antitaurino. Cuéntame, ¿de dónde sale este libro? Porque es una tesis donde pues vas un poco presentando a mujeres, sobre todo mujeres, y también hombres, ¿no?, que han luchado contra la crueldad animal. ¿Por qué ahora y por qué se te ocurrió que en este momento podía ser bueno crear este libro? Bueno, pues mira, si te digo la verdad, es un proyecto que tengo pensado desde hace bastante tiempo y que viene de mi propia tesis doctoral. Yo me doctoré en Historia Contemporánea y mi tesis versaba sobre el pensamiento antitaurino español. Te voy a contar muy rápidamente cómo surge un poco la idea. Se venía diciendo y se sigue diciendo hoy en día, ¿no? Sobre todo desde sectores tauromáquicos, que es uno de los ambientes españoles donde existe más cuñadismo por centímetro cuadrado, ¿no? Sí. Y venían diciendo que el antitauronismo era un movimiento que era una moda, era algo actual, ¿no? Era una cosa pasajera y tal. Entonces yo decidí plantarles cara y qué mejor manera que hacer una tesis doctoral, ¿no? Con todo el rigor que supone la academia para demostrar que el antiterrorismo no solo no es una moda actual, sino que tiene siglos y siglos y siglos de historia. La tesis salió en 2018, de ahí salió un primer libro que es Pan y Toros, y yo tenía el proyecto de hacer esta enciclopedia, ¿no? Hacer una especie de diccionario, como tú bien has dicho, con personajes históricos prácticamente desde el siglo XV que hasta la actualidad defendieron posiciones en contra de la tauromaquia. Pero pensaba dejarlo para más adelante, ¿no? Porque me pareció un trabajo muy duro y muy complicado, ¿no? Porque yo el material lo tenía en la tesis. Lo que tenía que hacer era, digamos, reducirlo y adaptarlo a un libro manejable. Entonces, mira tú por dónde, como en las elecciones autonómicas y municipales de mayo del año pasado, resulta que en la Generalitat Valenciana gana el PP, forma gobierno con Vox y no se les ocurre la genial idea de poner de vicepresidente de la Generalitat Valenciana y de consejero de Cultura a un señor que es torero. Entonces, a mí ahí la cabeza me explotó, ¿no? Me parecía que habíamos vuelto 200 años atrás en el tiempo, cuando Fernando VII, el Total. Borbón miserable, traidor y felón y absolutista e inquisidor, casi hace catedráticos a los toreros, ¿no? Y decían, a mí me estalló la cabeza, decían, no puede ser que este país permita esto. Entonces dije, oye, ¿por qué no aprovechas esa rabia y esa frustración y ese malestar que yo tenía dentro por semejante afrenta, ¿no? contra cualquier atisbo digamos, de inteligencia, de civismo, de progreso, ¿no? Que poner a un torero consejero de cultura? Que ¿por qué no aprovechas esa energía negativa que tienes y la construyes, la transformas en algo positivo y planteas ese reto? Llamé a mi editor, le pareció buena idea y, en fin, así empezó el trabajo, que como dices tú, te llegó ayer, pero es que el libro lleva publicado 12 días, o sea Sí. que esa es un poco el origen de esta historia. Oye, y de todos esos personajes, ¿no? De todos esos luchadores y luchadoras que repasas en el libro, ¿cuál crees que deberíamos conocer? O sea, ¿cuál que tú digas, qué fuerte que la historia de este hombre o de esta mujer no se conozca o no se conozca lo suficiente? En la tesis doctoral aparecen casi 200 personajes. Yo Oh, para el libro lo reduje a 115. De los 115 yo te digo que hay 112 que dices, ¿cómo es posible que en nuestro país no se haya, digamos, divulgado a nivel educativo incluso, ¿no? Porque cualquiera que haya hecho EGB o bachillerato ha tenido asignaturas de historia de la literatura española y tal, ¿no? Pues mira, por ejemplo, Unamuno, Pío Baroja, Emilia Pardo Bazán, Carolina Coronado, personajes prácticamente de toda la generación del 98, eran antitaurinos declarados que han escrito en contra de la tauromaquia. Sin embargo, esa faceta de su creación artística ha sido absolutamente silenciada. Esto no es un fenómeno casual, evidentemente. De lo que no se habla no existe. Lo que no tiene nombre no existe, no se tiene en cuenta, ¿no? Por tanto, en fin, ya te digo, prácticamente Gabriel Alonso de Herrera, Quevedo, Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Mira tú por dónde, nuestro premio, uno de nuestros premios Nobel de Medicina, padre de la neurociencia moderna, todos los ilustrados, José María Blanco White, Jovellanos, como digo, la generación del 98, ¿no?
Mariano José de Larra, mesoneros romanos, en fin, hay una playa de personajes que son fundamentales en la historia de nuestra cultura, pero mucho más allá, yo defiendo mucho esta idea, mucho más allá de que esto sea un mero listado de nombres, de lo que va esto es de argumentos. Porque al final a mí en las redes sociales me dicen, pero bueno, pero Lorca qué, y Hemingway qué, y Picasso qué, y yo siempre les digo, vamos a ver, díganme ustedes con qué argumentos defendió Lorca, con todo su derecho, la tauromaquia, o Hemingway, o Dalí, o Picasso, y yo intentaré refutar esos argumentos, los intentaré desmontar, o a lo mejor hasta los entiendo. Pero es que esto no va de nombres. Y claro, nadie sabe decirme con qué argumentos defendió esta gente la tauromaquia, porque se refiere todo a una cuestión de gustos. No es que le gustaba mucho. Y digo, bueno, a mí me gusta mucho, pues yo qué sé, cualquier brutalidad y no por eso tengo derecho a ejercerla, ¿no? Por tanto, elegirse un solo personaje es complicado. Yo recomiendo que la gente mire el libro porque se va a quedar muy, muy, muy sorprendida de la de gente y también de los argumentos que utilizaron estas personalidades para defender su postura antitaurina. Oye, ¿ha habido algún momento histórico en el que hayamos estado cerca de acabar del todo con la tauromaquia o no? Sí, 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 verdaderamente sí. En el momento de la Ilustración española, como sabemos, la Ilustración fue un movimiento europeo revolucionario, verdaderamente, para el siglo XVIII en el que estábamos, donde se rompe con la superchería, el radicalismo religioso, y se intenta crear un ambiente divulgativo de conocimiento, de ciencia, de pensamiento, de algo racional, ¿no? Frente a una Edad Media oscura, de quema de herejes, de brujas, de la Santa Inquisición, de capirotes, en fin, toda esta bestialidad. Tristemente en España la Ilustración no penetra, no acaba de penetrar. Hay autores incluso que dicen que la Ilustración en España no existió, no existió realmente. ¿Por qué no traspasó a los Pirineos la Ilustración? Básicamente porque a la Iglesia no le interesó en absoluto que ideas nuevas reformadoras que venían de Europa pues amenazaran sus privilegios, ¿no? También a estamentos como la nobleza, la aristocracia. Aún así, tuvimos dos gobiernos con reyes mínimamente ilustrados, que fueron los gobiernos de Carlos III y Carlos IV, donde se producen las primeras prohibiciones de la tauromaquia. La más importante es de 1805, bajo el gobierno de Carlos IV. Bueno, este señor, digamos que pintaba poco en el gobierno, como todos los reyes de España, ¿no? Le dedican a firmar y poco más o menos, ¿no? Y como tiene que ser, por otra parte, pues bueno, yo soy republicano, bueno, ya que hay monarquía, pues por lo menos que no pinten mucho, ¿no? Mientras haya. Entonces, tenía un gobierno de gente ilustrada que tenía conocimiento de ese fenómeno europeo aperturista, fundamentado en la razón, en el pensamiento crítico, en la necesaria regeneración de las costumbres, ¿no? En la modernización de los pueblos y tal, ¿no? Y en 1805, como digo, se proclama una pragmática sanción por el cual quedan prohibidas las corridas de toros y novillos de muerte en todo el Reino de España, ¿no? Esta prohibición, tristemente, no se lleva a la práctica, porque fijaros cómo actúa el lobby de la tauromaquia. Sigue siendo hoy en día muy parecido. Se dedicaban a hacer corridas de toros y antes de que el toro muriera, lo sacaban de la plaza. Como la ley decía literalmente prohibidas las corridas de toros y novillos de muerte, ellos decían, no, esto no ha sido una corrida de toros de muerte, claro. El toro se ha muerto después, allá él, ¿por qué se haya muerto? No es culpa nuestra, ¿no? Entonces se saltaban la ley a la torera, ¿no? Con esa caradura que tienen, ¿no? Entonces, curiosamente, resulta que esto sí, en 1805, pocos años después, se produce la invasión del ejército francés por Napoleón, se pone como rey de España a José Bonaparte, y este hombre, para ganarse el apoyo del pueblo español, dice, bueno, ¿qué le gusta al pueblo español? La tauromaquia. Pues nada más y nada menos que se le ocurre celebrar su alzamiento al trono español, por decirlo de algún modo, con dos corridas de toros, además casi gratuitas en Madrid, ¿no? Con lo cual es muy curioso cómo un gobierno de españoles prohíbe la tauromaquia y un gobierno de un rey extranjero es el que de facto la restaura.
Sin embargo, fíjate que estaba pensando ahora lo de qué le gusta a los españoles la tauromaquia y estaba pensando, mira ahora mismo con los malos números que hace la tauromaquia, por ejemplo, en las corridas de toros y aún así se sigue manteniendo y aún así ningún gobierno, aunque sea de corte progresista, se atreve a poner encima de la mesa la posibilidad de prohibirlo. Sí, hay un miedo atávico, hay un miedo atávico. No podemos olvidarnos tampoco que históricamente cada intento que ha habido de limitar la brutalidad de la tauromaquia de algún modo o de prohibirla directamente ha contado con una respuesta contraria casi violenta. Es decir, esta Claro. gente no se anda con tonterías. ¿Que nos queréis quitar las diversiones? Pues vamos a destrozar el ayuntamiento, vamos al gobernador civil y le toreamos a él. Es decir, hay un miedo y ha habido muchas revueltas, digamos, y muchos intereses políticos y económicos detrás del mantenimiento de la tauromaquia, ¿no? Hoy en día, efectivamente, la tauromaquia vive un momento, en cierto modo, un poco contradictorio. Por un lado, efectivamente, los números evidencian que cada vez asisten menos personas a las corridas de toros, pero por otra parte se produce un fenómeno muy interesante y es que cada vez hay más escuelas taurinas. Es decir, es como que el lobby tauromáquico se está intentando anticipar a este Sí. fenómeno y ¿qué está haciendo? Llevando la tauromaquia a los niños y niñas, ¿no? Para inculcarles desde muy pequeños, digamos, la idea de que esto es un juego, de que esto es una cosa, en fin, donde no pasa nada y donde todo es felicidad y el toro no sufre y es algo muy español y muy tradicional y verdad. De modo que cuando esta gente tiene un cierto espíritu crítico, como ya decía Blasco Ibáñez, el político republicano, autor de Cañas y Barro, La Barraca, etcétera, ¿no? Decía, bueno, es que en este país a los niños y a las niñas se les lleva a las plazas de toros incluso antes de que sepan hablar. De modo que cuando estos niños y niñas adquieren una edad mínima para tener un pensamiento crítico, la tauromaquia ya queda, digamos, aislada, queda salvaguardada de ese pensamiento crítico. Con lo cual, hay una estrategia del lobby taurino que no tenemos que desdeñar en absoluto, que consiste en decir, bueno, digamos que cada vez la gente acude menos, bueno, vamos a fomentar entre la juventud y entre la infancia la tauromaquia para crear, digamos, un mercado de cara al futuro. Y luego hay lo que hay, el apoyo político, como tú bien decías, de la derecha y la ultraderecha. No nos olvidemos que Vox ha hecho muchísimo daño a esta cuestión, Sí. pero el PP también. Aquí de los primeros que llevaron un candidato torero en las listas electorales fue Pablo Casado, que en principio era un moderado y era unos y metió a un torero que no salió elegido por muy poco, ¿no? Entonces sí que se está viviendo un momento crítico en el cual se está dando mucho dinero y mucho apoyo económico y político y Claro. cultural a la tauromaquia. Y como tú bien decías, necesitamos que lo que está a la izquierda, digamos, del centro, sobre todo el Partido Socialista Obrero Español, vamos a llamar las cosas por su nombre, tome partido ante esta situación, porque también, digamos, tienen mucho miedo. Y también digo una cosa, Partido Socialista Obrero Español, desde sus orígenes, fue netamente antitaurino. Pablo Iglesias Pos, el fundador del PSOE y el fundador del Socialista, que era el órgano máximo de publicidad del movimiento obrero, del Partido Socialista, eran antitaurinos y se publicaban artículos en la portada del Socialista directamente de abajo las corridas de toros. Es decir, ¿qué le ha pasado al PSOE? Y todos sabemos lo que le ha pasado. Se llama Felipe González, Alfonso Guerra, Corcuera, tal y cual, ¿no? Que han dado ese bandazo histórico traicionando a lo que fueron sus orígenes, ¿no? Y tiene mucho miedo también a lo que pueda pasar en las regiones, porque yo estaba pensando ahora mismo en decirle a García Paje que se prohíbe la tauromaquia, y tú imagínate la que se puede liar, claro. No. Este hombre, de hecho, ya se vio cuando hace un par de meses el ministro de Cultura, Urtasun, Sí. abolió, digamos, quitó el premio nacional de tauromaquia dentro de las bellas artes, que eso también era una locura, pero bueno, lo quitó. ¿Qué hizo García Página? Bueno, yo voy a poner un premio de Castilla-La Mancha. Claro. Bueno, en Valencia también lo hicieron, pero bueno, en Valencia son Pepe y Vox, pero García Página tal. García Paje ha creado canales en la televisión de Castilla-La Mancha temáticos de apoyo de la caza y la tauromaquia. Y verdaderamente el PSOE tiene un verdadero problema. Yo no dudo que en el PSOE haya cada vez gente más importante y más
digamos, conectada con la realidad actual, con el siglo XXI, con que la sociedad cada vez demanda un país más progresista, más moderno, que deje atrás costumbres tan arcaicas y tan bárbaras como la tauromaquia. De hecho, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho hace poco en televisión, a mí no me gustan los toros. Claro. Bueno, ya es algo. Vamos a ver, porque además no es una cuestión de gustos. Uno no puede decir, no, a mí me gusta, a mí no me gusta. No, todo esto hay que llevarlo al campo de lo racional. Hay que argumentar. Si hay que hacer un debate, que sea un debate de argumentos, no de gustos. Esperemos que el PSOE, que me consta que dentro del PSOE hay gente cada vez con más relevancia que se siente incómoda con esta postura tan conservadora en algunos aspectos del PSOE, de ese paso hacia adelante, ya que la derecha tensa y la ultraderecha tensa en la cuerda por un lado, que las fuerzas supuestamente progresistas, y me refiero al PSOE evidentemente, la tensen por el otro lado. Claro. Oye, ¿y hasta dónde has llegado en esta antitauropedia de... pues, ¿cuándo empiezan, no, las primeras manifestaciones antitaurinas? Hablando de activistas que ponen el cuerpo, por así decirlo, frente a estos brutales actos antianimalistas, podríamos decir. Sí, básicamente podemos hablar de dos momentos históricos. Hay un momento en el que es lógico, el pensamiento antitaurino está en manos de unas ciertas élites sociales. Eran los únicos que tenían acceso al conocimiento, a leer en otros idiomas. ¿Y quiénes son? Los militares progresistas, que también los hubo, militares republicanos, religiosos, cierta aristocracia, etcétera. Eran los únicos, hasta determinado momento histórico, que era lo único, como digo, que sabían leer. O sea, el pueblo español no sabía ni leer. Entonces, había un analfabetismo funcional. Entonces, hay un momento donde hay una élite intelectual que es la que sí hace suyo ese pensamiento antitaurino. Pero a partir de los siglos XVIII, sobre todo XIX, se empieza a producir lentamente en nuestro país una especie de democratización del conocimiento, una universalización del conocimiento, gracias al trabajo de muchos particulares y de muchas asociaciones, ¿no?, que eran conscientes de que la ciudadanía española tenía que tomar conciencia del poder que tenía y de la necesidad de que los poderes establecidos, los poderes de siempre, monarquía, iglesia, el poder económico, tuvieran, digamos, una contrarrestación por parte de la ciudadanía. Es que se estableciera como un poder que pudiera equilibrar los abusos ejercidos sobre el pueblo español. Entonces, durante el siglo XIX, sobre todo, se produce esa democratización y empiezan a aparecer movimientos sociales y se crean asociaciones de defensa de los animales en general y en contra de la tauromaquia. Fijémonos en una cosa, la primera sociedad protectora de animales y plantas que se crea en España fue en Cádiz. Cádiz siempre ha sido una ciudad muy importante en cuanto al progreso. De hecho, allí se celebraron las Cortes de Cádiz y ahí salió la primera Constitución española de 1812. La primera sociedad protectora de animales y plantas se crea en Cádiz en 1872, es decir, hace bastantes años. A partir de ahí surgen en Sevilla, Madrid, Soria, Valencia, Barcelona, van surgiendo por todo el país. Y estas sociedades protectoras de animales, lo primero que hacen, evidentemente, es luchar contra la tauromaquia, porque es como la forma institucional que tenemos en nuestro país de la crueldad hacia los animales, ¿no? Esto también evidencia que en España existe una cultura de la protección animal, que la defensa de los animales no es algo de ahora, no es algo de cuatro wokes progresistas que no tienen otra cosa que hacer y que además vieron la película de Bambi, o sea, de Walt Disney, Bambi, y entonces ahora defienden a los animalitos. No, esto tiene una historia y una tradición donde también se ve muy bien en Antitauropedia, ¿no? Pero a lo que ibas tú, que es muy interesante, la primera manifestación antitaurina que se celebra en nuestro país, donde un grupo de ciudadanos y ciudadanas se juntan, quedan en una calle con estandartes, señalan un recorrido y acaban en el Palacio del Gobernador Civil, en concreto de Barcelona, para entregarle un escrito, para hacerle llegar al gobierno de España la necesidad de que prohíba la tauromaquia, se produce a principios del siglo XX, hace más de 100 años en Barcelona, ¿de acuerdo? Y sale en la prensa perfectamente recogido. A mí es algo que me emociona, porque verdaderamente, claro, toda esta gente que te dice, es que esto es una moda actual, es que esto no sé qué, mira, ustedes son unos ignorantes y lo que tienen que hacer es o callarse la boquita o leer un poco más y ser más prudentes antes de hablar. Y bueno, a partir de ese momento se producen muchas manifestaciones. Hay una muy destacada en Gijón, 1913-1914, coincide con la Feria Taurina de Gijón, donde también se produce un festival cultural
el mismo día que se produce la corrida de toros en un punto de la ciudad, en otro punto de la ciudad se produce un festival cultural con música, con lectura de poesía, se liberan palomas, hay bandas, hay orquestas, hay familias, hay una gira campestre para protestar contra la tauromaquia. Con lo cual, verdaderamente, bueno, también es cierto, luego durante la Primera República hubo algunos intentos, no tanto de prohibir la tauromaquia, pero sí de limitar sus aspectos más feroces. ¿Qué pasó luego? Vino la guerra civil, vino el franquismo y España retrocedió en el tiempo pues un montón de años, ¿no? Y con la transición pues todavía estamos, bueno, después del felipismo, estamos todavía en un punto un poco atrasado en ese sentido. No cabe duda de que el progreso en su sentido más amplio tiene que pasar por la inclusión de la defensa y la protección de los animales entre los principales ámbitos de preocupación, tanto social como política. Sí, a mí me fastidia mucho esto que decías, ¿no? Este marco que intenta vender siempre la derecha y la extrema derecha, es que los antitaurinos son un grupo de pijos que no tienen ningún problema en sus vidas, ¿no? Y que parece que por lo único que se manifiestan es por el animalito, porque ellos se creen que el animalito es su amigo. Y es como, mira, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los activistas antitaurinos también sufren el problema de la vivienda, sufren las listas de espera sanitarias, sufren absolutamente todo. Lo que pasa que pueden abarcar más de una lucha al mismo tiempo, ¿no? Que es algo que parece que a la derecha a veces le cuesta entender. Sí, de hecho no es incompatible, es decir, al revés, es compatible. Es decir, una persona como yo, como tú, como cualquier persona que lucha por un colectivo vulnerable, lo lógico es que todos los colectivos vulnerables los defienda también, ¿no? Pero al final esto se trata de ir ganando derechos, ¿no? Ganando derechos para los niños y las niñas, para las mujeres, ¿no? Luchar contra la violencia machista. Luchar por la dignidad de los pensionistas y las pensionistas, ¿no? Y en este círculo que cada vez se va ampliando más, porque eso es el progreso. El progreso es eso, decía Martin Luther King, decía, el arco moral del universo tiende hacia el progreso. Es decir, es un camino lento y no es homogéneo y tiene muchas dificultades porque, claro, ahí están los reaccionarios, los conservadores, los inmovilistas, que precisamente son los que no tienen ganas de que nada cambie porque cualquier cambio les va a afectar a ellos, les va a suponer una afrenta, una amenaza a sus privilegios y a sus intereses, ¿no? Por eso lo pretenden frenar todo. Pero todo es una misma lucha, al fin y al cabo. Sí. Es la lucha contra la opresión, contra la crueldad, contra el abuso de poder, contra grupos vulnerables, ¿no? Entonces, tú hablabas ahora de pijos. Es que ni siquiera eso, es que nos llaman perroflautas, nos dicen que no nos duchamos, nos dicen que no tenemos ni LGB, que somos unos ignorantes, que somos... Es verdaderamente, todo forma parte de una estrategia de sistemática de ridiculización. Lo de Walt Disney, a mí me lo han dicho un montón de veces, ¿no? Es que tuviste Bambi y tal. Vamos a ver, aquí tenemos en 1513, un humanista renacentista como Gabriel Alonso de Herrera, de Talavera de la Reina, que en su tratado Obra de Agricultura ya defiende al toro, ya dice, yo no alcanzo a entender qué placer puede encontrar el hombre en machacar y maltratar a lanzazos y a cuchillazos a una res, al toro, de quien ningún mal se espera. Y si algún mal hace el toro durante la corrida, simplemente lo hace porque defiende su propia integridad. Claro. ¿No? Y estamos hablando de 1513. Hay muchísimos elementos históricos que nos permiten evidenciar que la cultura de la protección animal es algo que forma parte también de nuestro ADN como españoles y que hay que defender, rescatar también de la historia. Juan Ignacio, pues muchísimas gracias por pasarte este rato con nosotros y yo ya me pongo con la Antitauropedia, que no me ha dado tiempo a vermela entera, pero ya me pongo este verano que ahora tengo tiempo para leer. Ojalá que te resulte interesante. Es un trabajo que, en mi opinión, era necesario porque se trata también de tapar muchas bocas, ¿no? Luchar contra ese cuñadismo. Nos han impuesto un relato que hay que combatir, y qué mejor manera de combatir ese relato lleno de fake news, de bulos, que con conocimiento, que con argumentos, que con fuentes, que con un trabajo serio y riguroso. Antitauropedia no es un trabajo ideológico, es un trabajo académico. Y además es un trabajo ameno, es muy sorprendente. Yo creo que a la gente le va a gustar, sobre todo como una obra de referencia. Muchísimas gracias, Marina, por darme cabida en tu programa.
felices vacaciones y un placer, de verdad, un placer. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Hasta luego, nos vemos. Spanish Revolution.